Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, qué gusto y qué privilegio estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios de Iglesia de Cristo Elim Central por medio de nuestra radio 760. Agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, de orar juntos por las diferentes necesidades que tiene el pueblo del Señor, sabiendo que hallaremos el oportuno socorro al acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no por nuestros méritos ni nuestra capacidad, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y nos dio libre acceso ahora al Padre, para que podamos nosotros no solo presentar peticiones, hermanos, sino entrar en cualquier momento, deleitarnos en su presencia, ser fortalecidos de la presencia del Señor, que es la que nos da fuerza para seguir adelante, con esa convicción que la nueva naturaleza de Cristo está en nosotros, desde el momento que creímos en Jesús. Bien, mis hermanos, mi nombre es Sergio Argueta y le agradecemos que nos permita entrar en la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre, sabiendo que está conectado con nosotros, y en ese mismo sentir poder compartir la palabra del Señor y también pues unirnos en oración por las necesidades. Amén. En nombre de Jesús queremos hablar acerca de un tema de lo importante que es cuidar lo que hemos recibido, es decir, qué es lo que hemos recibido, hermano, de Dios. Y no me refiero a lo material solamente, no me refiero a la salud solamente, me refiero a la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios que ahora está dentro del hombre, dándole vida a su espíritu por medio de Jesucristo. Pero esa relación con Dios, esa comunión que ahora podemos tener, esa es la que hay que cuidar. Esa salvación tan grande, decía el apóstol Pedro, que tenemos que cuidar. Es decir, ¿de qué tenemos que cuidarla? Pues de muchas cosas, hermanos, batallas que tenemos con la carne, batallas que tenemos con potestades y enemigos de afuera, dirigidas por el diablo, el mundo, que tan fácilmente nos envuelve con sus fascinaciones a través de redes sociales, películas, series, etc. Tanta cosa que hay alrededor del Hijo de Dios, no solo lo de afuera, sino los temores que tiene adentro, que puede de alguna manera apagar ese deseo, apagar al espíritu, entristecer al espíritu, que es su presencia en nosotros, ¿verdad? Como dicen Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir de que el Hijo de Dios tiene una gloria dentro de sí, que es Cristo, y eso es lo que tiene que cuidar. Y todo esto lo vemos a través de un ejemplo en la vida de Elí, sus hijos y todo lo que acontece alrededor de Israel en ese tiempo. Voy a leer 1 Samuel capítulo 4 y del versículo 11. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. El arca de Dios estaba en Silo, ahí era donde permanecía el arca de Dios. Desde ahí el sacerdote Elí ministraba al pueblo y él enseñaba la ley también en Silo, porque ahí residía él, ahí estaba el arca, y de ahí salía el consejo del Señor para diferentes situaciones. Un ejemplo lo vemos en Ana. ¿Se recuerdan? Ana, la mamá de Samuel, cuando ella era estéril,
llegó a Silo porque cada año subían a presentar ofrendas al Señor. Elcana, Penina con sus hijos e hijas y Ana. Y en un momento de tristeza, de congoja, de amargura, Ana pues presentó su causa delante del Señor, y el sacerdote le dijo en la segunda vez que Dios le concediera lo que le había pedido, aunque la primera vez no tuvo discernimiento y pensó que estaba ebria, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el ministerio funcionaba, el ministerio de Elí funcionaba, estaba activo, se movía el Señor, lo usaba a él, y entonces cumplía con el llamado que Dios le había hecho. Sin embargo, los sucesores de él iban a ser sus hijos, porque así era la línea sacerdotal, ¿verdad? Seguían los hijos en esa línea de la descendencia de Aarón. Entonces Elí no tuvo el cuidado de que sus hijos fueran diligentes, que conocieran al Señor. ¿Por qué un hijo no puede conocer a Dios? Pues no cabe duda que tiene que ver mucho los padres, porque para que un hijo conozca a Dios, eso se aprende en la casa, hermanos. Obviamente le va a enseñar el camino, la revelación tiene que llegar a su vida para conocer a Dios, pero no le va a ser ajeno. La palabra que se sembró en él va a dar fruto y va a entender cuando venga la revelación de Jesucristo a su vida. Obviamente, ¿verdad? Hay gente del mundo pues que no conoció nada del Señor y Dios se les revela y lo cambia también. Pero estamos hablando de una línea sacerdotal, ministerial, de aquel que el Señor ya alcanzó y ahora tiene la oportunidad de sembrar en sus hijos la palabra, el testimonio de un Cristo vivo para sus vidas. Y estos hombres que entendían que iban a ser ministros un día del altar en sucesión de su padre, porque ya ejercían ellos, ya ejercían en las funciones sacerdotales, ministeriales, en presentar las ofrendas, en el protocolo que se seguía, si le podemos llamar protocolo, pero era la norma que ya estaba establecida en la ley de cómo presentar las ofrendas, rociar la sangre, todo eso tenía que ser instruidos. Entonces ellos eran instruidos en eso, pero sin embargo no habían entendido, no habían conocido a Dios, y conocerlo a Dios era conocer la ley para el sacerdote. Entonces Elí tenía que explicarles la ley, hablarles de dónde fueron sacados, hablarles que eran un pueblo y que entre el pueblo había escogido a una tribu, y esa tribu era apartada para Dios, para ministrar su nombre, para ministrar en su nombre al pueblo, bendecirlo, instruirlo, etc. Sin embargo, los hijos de Elí no tomaron ese papel, sino que ellos empezaron a darle rienda suelta a la carne, ¿verdad? A la naturaleza de pecado que está en el hombre. Entonces, si un hombre no se convierte a Cristo y encima de eso tiene privilegios en una iglesia, tiene funciones ministeriales, hermano, lo que está haciendo es dando un mal testimonio y desviar a otros del camino del Señor. Y, lamentablemente hay gente que no ha nacido de nuevo y tiene privilegios, y estoy hablando en general. Entonces esto es un problema porque ¿qué se va a ministrar? Se puede torcer la misma palabra por no tener la experiencia de la nueva creación en Cristo en uno, porque del Señor va a venir la instrucción y la enseñanza. La palabra se va a entender, se va a poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Los remas vienen y el logos va a cambiar en un rema. Entonces, aplicándolo a la vida de Ofni y Fines, vemos que estos hombres que tenían un llamado sacerdotal no estaban haciendo tal función. Dice que cuando un hombre llevaba el cordero se sacrificaba en ese momento, lo primero que se presentaba al Señor era una ofrenda encendida de las ofrendas de paz, que era la grasa. La grasa era para el Señor, y después ya venía y se quemaba lo demás,
y el sacerdote tomaba su porción, porque así estaba estipulado en la ley. No, los hijos de Elí cambiaban el orden. Decían, no, primero dame a mí. No, pero es que la gracia es para el Señor, eso va primero. No, hazlo como yo te digo, si no, no te recibo la ofrenda. Y entonces así dice que menospreciaban la ofrenda del Señor, estos hombres. Entonces, y aparte se acostaban con las mujeres que permanecían ahí en la tienda de reunión, en el servicio. Entonces, ¿cómo es de tremendo que el hombre que va a ejercer esta función tenga temor del Señor, sabiendo que le ha conocido y sabe cuál es el llamado que tiene para ejercerlo, ¿verdad? Todo hombre que ha conocido a Cristo tiene un llamado delante de la presencia del Señor. Primero, a vivir una vida en temor de Dios, y segundo, a dar testimonio de esa vida nueva en Cristo Jesús. Pero el hombre, Elí, hablando de Elí, el padre, no estorbó el pecado de los hijos. Por eso el Señor le mandó un profeta, un hombre de Dios, que vino y le dijo, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre, dice el 2:27, cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar y para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? Porque ahí le está haciendo recordar el Señor a través de este hombre de Dios cómo lo llamaron, cuál es su linaje, de dónde viene. Entonces, hermanos, nosotros somos sacerdotes del Señor. Tenemos que entender que nuestro llamado es en Cristo y que por lo tanto todo lo que hagamos de aquí en adelante en Cristo, en ese llamado, tiene que honrar a Dios, tiene que ministrar y presentar ofrendas. Pero ¿qué ofrenda vamos a presentar? Nuestra propia vida en sacrificio vivo, dice el Señor, ¿verdad? En su palabra. Entonces nosotros mismos tenemos que darle testimonio a los demás e instruirlos en la palabra. Y entonces Elí no hizo eso con sus hijos, porque el mismo Elí en el versículo 2:22 dice, Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. O sea, él oyó eso y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Entonces ahí él ya tenía una idea bien fuerte, porque le llegaban los comentarios, ¿verdad? Que el pueblo le iba a decir, y les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? O sea, ya había subido mucho la queja, el señalamiento, la crítica, con una razón muy fuerte y evidente de lo mal que estaban haciendo. Entonces les dice, no, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Y les dice, si un hombre peca contra otro hombre, Dios me dejará por él. Y luego dice, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon, dice, no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Hermanos, si hoy oímos la voz de Dios es porque quiere que vivamos. Y dice que antes hablaba el Señor por medio de los profetas, pero hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Y el Hijo siempre nos va a seguir hablando porque quiere que vivamos, que no muramos en nuestros pecados. No estoy hablando de salvación, sino que no andemos muertos, como muertos, ¿verdad? Siendo vivos. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiere decir que cuando alguien no está escuchando la voz de Dios, hermano, está caminando como el mundo, como muerto, ¿sí? Pero aquí el Señor hace ver de que Él no quería, era Dios que no quería que escucharan, porque si un hombre oye, hermano, Dios le abre sus oídos, corrige su camino, cambia. Eso es lo que debe pasar. Pero Dios cerró el oído de estos hombres, porque estos eran hombres indignos, dice, hijos de Belial, hijos del malo. Entonces, y ahí era donde Elí tuvo que haber intervenido por la responsabilidad que tenía ante Dios, ¿sí?
ante Dios, por la responsabilidad de decirle, no, ellos van a ser en la línea sacerdotal y esto es más grande, estamos en un servicio al Señor. Entonces, hermano, esta es una llamada de atención muy fuerte a aquellos que estamos ministrando delante del Señor. Yo mismo me estoy hablando y con temor y temblor digo, Señor, ayúdame para que las debilidades de mi carne y pecado no estorben tu obra, sino que yo pueda rendirlas y no vaya yo a ministrar en mi necedad humana de la carne tu palabra o tu presencia, porque entonces va a haber un mal testimonio y puede el pueblo desviarse. Pero hermano, el pueblo nos puede oír, pero el pueblo no es tonto, perdónme la expresión, porque el pueblo aquí se estaba quejando. ¿Por qué qué? Porque conocía la ley. O sea, a veces creemos que solo nosotros los que predicamos sabemos todo. No, hermano. El pueblo de Dios tiene el Espíritu de Dios, por eso es santo, que puede entender la palabra y puede también discernir qué es de Dios y qué no es de Dios lo que estamos hablando. Y por eso dice que la unción nos enseña, ¿verdad? Si lo que está hablando el siervo de Dios viene de Dios, la unción misma se lo va a certificar dentro de su espíritu, el Espíritu de Dios. Entonces, y lo que no, pues va a decir, no, esto no está bien. Entonces el pueblo se va a dar cuenta. Estamos hablándole, cuando le hablamos a un pueblo, al pueblo del Señor, cuando le predicamos al pueblo del Señor, debemos entender que el Espíritu de Dios está ahí, en ellos, y que por lo tanto, hermano, no van a aceptar cualquier cosa que digamos. No debería ser así. Y si es pueblo más estudioso e interesado y escudriñador, pues van a ser como los de Berea, que identificaban quiénes eran los falsos, en este caso apóstoles, no digamos los demás ministerios, ¿verdad? Y los demás que tenemos un servicio o la enseñanza a nuestra responsabilidad de discernirnos y de pasarnos el filtro a todos. Igual lo hacemos usted y yo cuando escuchamos un mensaje, pasamos el filtro a todo, decimos esto es de Dios, esto es sí, esto no, entonces tomo lo bueno y punto, pero ya no voy sobre el siervo o el vaso que está predicando que Dios, que sea él y Dios, pero no me compete a mí de una vez criticarlo y murmurar y que vaya de boca en boca una mala palabra que pueda salir de mí. Entonces, hermano, aquí vuelvo al punto y dice, pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Entonces, hoy Dios quiere que vivas, y por eso te sigue hablando. Y te ha dado entendimiento, que nos volvamos de nuestro mal camino, que nos volvamos del pecado, que nos volvamos de las obras de la carne, de tanta situación que puede estar rodeando nuestra vida, hermano. Porque incluso cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, eso viene a probar nuestro corazón y ver qué hay dentro, hermano. Y puede ser que en lugar de entender la prueba, juzgamos al Señor y blasfemamos. Y eso puede estar sacando a la prueba, en lugar de ser aprobados por el Señor. Y decir, Señor, gracias, yo no entiendo todo lo que está pasando. Y en verdad no lo vamos a entender todo, hermanos. Pero sabemos de que Dios es el que tiene nuestros caminos en sus manos, ¿verdad? Porque no nos da nuestra mente, nuestra cabeza, a menos que Dios lo revele, de explicarnos qué está pasando y para qué está pasando. Porque ni uno ni el otro entendemos a veces. Entonces, es por eso es que tenemos que siempre temer el temor del Señor. Entonces, y así es, ¿verdad? Sigamos leyendo. Entonces estamos en 1 Samuel capítulo 2. Y vemos que aquí los hijos de Elí no escucharon. Eso es lo que veníamos hablando. Los hijos de Elí no escucharon el consejo. Y fíjense que sucede algo.
Porque el Señor le dice a Elí, a través de este hombre de Dios que le mandó, dice: el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Entonces, desde allí estaba ya la situación mal, ¿verdad? Y se lo vuelve a repasar el hombre de Dios y le dice: honras más a tus hijos que a mí. Y luego el Señor le dice ya la sentencia a este hombre, que de su linaje no iba a haber ancianos, sino que en la flor de su juventud iban a morir sus descendientes, pero que iba a dejar algunos, dice. Y sí, en efecto, sí aparece en el tiempo de David un Abdías, un sacerdote, pero lo apartaron del sacerdocio, como estuvo anunciado ya en el tiempo de David, años después. Entonces la palabra del Señor se cumplió y en Elí, y sucede en el capítulo 3 que Israel pues estaba en batallas y dice que la palabra del Señor escaseaba, a pesar de que estaba ahí el arca, que era una manera, que era el medio a través del cual consultaban a Jehová. Sin embargo, la palabra de Dios escaseaba, dice. El hombre, el varón de Dios, ya no tenía visión. Ya él había dejado todo en sus hijos, sabiendo que sus hijos no estaban cumpliendo la ley, no conocían a Dios y estaban desviando al pueblo del Señor. Y sucede que estos hombres, como había una batalla recia entre los filisteos e Israel, una batalla continua, porque Israel estaba los filisteos estaban sometiendo a Israel y los tenían esclavizados, les robaban sus cosechas, asediaban sus pueblos. Y entonces Israel estaba en una batalla continua, cumpliéndose lo que el Señor había hecho en Deuteronomio, ¿verdad? Que los había mandado a una tierra para que la poseyeran, pero que ellos a la vez se iban a involucrar con los pueblos de alrededor y no los iban a echar. Entonces los filisteos fueron parte de sus pueblos de alrededor que no echaron, y entonces eran un dolor para ellos continuo, pérdidas, robo, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando ellos desobedecían a Dios, Dios permitía que estos pueblos llegaran y los asediaran, y en esa apretura ellos buscaban a Dios, ellos se acercaban a Dios. Y a veces pasa eso, hermanos, vienen circunstancias a nuestra vida que lo que Dios está haciendo es llamar nuestra atención, llamar nuestro corazón para acercarnos a Él. Y yo pues recibo eso también para mí, esa exhortación de no descuidar lo que Dios nos dio. Pero estos jóvenes, estos hombres, Ovni y Fines, que Ovni significa puño, o sea, que puño de boxeador, dice, que pelea, y el otro significa boca de serpiente. Mire qué clase de nombres le pusieron Elí. Desde ahí ya estaban mal Elí con esos nombres que les puso, ¿verdad? Entonces estos hombres vienen, toman el arca de Silo, dice la palabra, y se la llevan a la guerra. Y aquí quiero que me acompañen al capítulo 4, porque ahí es donde se da esta situación. Entonces dice: los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel, entablando el combate. Israel fue derrotado con 4,000 hombres. Eso fue lo que motivó para ir y tomar el arca. Dice: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? 1 Samuel 4:3. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y entonces dice que el pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ovni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos, dice, el clamor, comprendieron que el arca había llegado al campamento, y dice: y los filisteos, Dios ha venido al campamento, ay de nosotros, dijeron. O sea, el mismo mundo sabe, hermano, el diablo sabe cuando el arca de Dios está presente.
Dice, estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto. Se recordaron, hermano, con plagas. Bueno, cobren ánimo y entonces se llevan el arca a la guerra. Israel es derrotado, huyó a su tienda y mataron a 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí. Entonces, y dice que los filisteos, capítulo 5, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces, aquí en esos nombres hay un significado muy bonito, hermanos, porque el arca estaba en Silo. Miren, en primer lugar, en Silo. Silo significa tranquilidad, reposo, ¿sí? Es decir, en ese lugar es donde, en ese estado quiere que Dios nos mantengamos, ¿verdad? En reposo, en espera, en ver la mano de Dios, en tranquilidad, sabiendo que aunque las cosas son difíciles, decir, Señor, está aquí tu presencia y sabemos que tú vas a sacarnos adelante. Pero cuando a veces caemos en el afán de las cosas de este mundo, etcétera, entonces nosotros nos movemos al lugar de la desesperación y del clamor. Entonces el arca la movieron de Silo a Ebenezer, que significa roca de ayuda. Señor, ayúdanos, porque aquí ya no podemos, ¿verdad? Pero ya salimos de la tranquilidad. Y ahora todo se vuelve clamor, petición, y ya no hay adoración, sino que ahí está en la aflicción, pero la casa no está en orden. Y entonces ahí está la preocupación. La casa de Elí no está al orden, pero el arca se movió. ¿Sí? La casa siguió igual, pero las batallas no dejan de venir, hermano. Las batallas no dejan de acercarse. Y entonces nos movemos ahora a solo clamar y pedir, pero no ponemos en orden la casa. Y ese es el problema, ¿verdad, hermanos? Que queremos seguir seguir pidiéndole a Dios que cambien mis circunstancias alrededor, pero que no cambie el desorden que está en la casa. Elí no actuaba igual. Los hijos siguieron haciendo malos. Y los hijos se llevaron el arca, no siendo dignos de portarla, aunque sí tenían el llamado para portarla, pero dignos me refiero a en su conducta, en lo que ellos hacían, y se van hacia la guerra, hermano. Y es ahí donde es derrotado. Y a veces no entendemos por qué hay derrotas, hermano. Queremos que Dios actúe, pero nosotros no queremos poner en orden nuestra casa, donde Dios ya nos ha venido hablando, donde Dios ya nos ha ido mostrando cómo están nuestras finanzas, cómo estamos con la debilidad de la carne, cómo estamos con nuestra esposa, cómo estamos con nuestros hijos, hermano, con una indiferencia tal que a veces no nos importa, pero venimos a clamar, ¿verdad? Señor, sé mi roca de ayuda. Y entonces el Señor permite que el enemigo se robe el arca. Y sin el arca, ¿qué tenemos, hermano? ¿Qué ministerio puede funcionar sin el arca de Dios? Si el sentido de un ministerio es la presencia de Dios, si el sentido de un ministro, hermano, es su comunión con Dios, y si esa se la roban, hermano, ¿qué le queda? ¿Qué puede dar? Solo sus aflicciones, solo sus preocupaciones. No, hermano, el ministro de Dios tiene que entrar en el reposo de Dios, No estoy hablando del reposo humano, que también se necesita. En el reposo de Dios, es decir, Señor, entrar en la presencia del Señor y de ahí arrancar el consejo de Dios. Y a veces no lo tiene el todo, pero buscar hombres también que estén con el arca en sus corazones. Decir, hermano, mira, ¿cómo hiciste tú con esto? Yo quiero salir de esto. Porque las batallas, hermano, no hay que pelearlas solos. Las batallas tenemos que venir al Señor. Y también nos pone el Señor siervos y siervas que tienen temor de Dios, que han caminado, hermano. Pero cuando hay autosuficiencia, hermano, no aceptamos consejo de nadie. Y creemos que solo yo tengo que dar la cara, sacar el pecho, etc. Y eso es humanismo, hermano. Nos van a robar el arca. Y no vas a poder con tus cargas. Entonces dice que se la llevaron de Ebenezer a Asdod. Y estaba viendo que Asdod significa devastación. Miren lo que le vino a Israel, hermano. Ya sin la presencia de Dios,
y esclavizados, porque seguían esclavizados, derrotados. Y se llevaron el arca a las dos. Después se llevaron a Gad, que significa pisando uvas. Te quitaron ya el gozo. Ya no hay gozo, ya no siento al Señor, ya no disfruto, no deleito este evangelio. Después la llevaron a Ecrón, donde dice exterminio, cavar hacia la raíz. Ya te quitan el fundamento, que el sustento del árbol era la raíz, hermano. Y viene el enemigo y ataca la raíz. Saber si es verdad el evangelio, saber si Cristo vino. Yo veo que el mundo sigue igual, hasta veo mejor aquel que yo y no tiene temor de Dios. Hermano, todo lo que puede venir a traerte, te quieren remover el fundamento. Tal vez se lo están removiendo también a tus hijos. Y el único que crees, ya nada más quedas tú. Ya nadie cree. Y están aceptando corrientes de este mundo. ¿Sí? Y voy así rapidito por causa del tiempo, pero finalmente, hermano, viene la esperanza del Señor. Dice que en el capítulo 5 y 6 habla de que cuando el arca estuvo en Filistea, en esas ciudades, porque pasó por esas 3 ciudades y había 5 reyes de los filisteos, ellos se juntaron, sus sacerdotes, sus ancianos, dijeron no, regresemos al arca de Israel porque aquí nos está trayendo mucho juicio. Porque Dios les había enviado tumores a ellos y la gente se estaba muriendo. Y el Dagón, el dios de ellos, había aparecido sin cabeza, sin pies y sin manos delante del arca del pacto, porque así es nuestro Dios, hermano. Dios no ha perdido ninguna batalla. Nosotros tal vez sí, tal vez hemos perdido varias, pero Dios no ha perdido ninguna, haciéndonos ver de que qué Dios tenemos, hermano, tan grande y poderoso como para librarnos, hermano. Con o sin nosotros, Él va a vencer al enemigo, pero quiere que nosotros lo derrotemos. Por eso nos manda. ¿Qué nos pide? Esfuérzate y sé valiente, y que no se aparte esta ley de tu corazón y de tu boca, porque entonces tendrás temor de Dios y podrás prevalecer y vencer a tus enemigos. Entonces, qué precioso es entender, hermano, que al Dios que tenemos, pero quiere que también seamos hombres valientes, que peleen sus batallas. Entonces, finalmente, voy a 1 Samuel 6:14. Ahí vemos el regreso del arca. Pero dicen algo bien interesante estos sacerdotes y estos ancianos filisteos. Dicen, ¿por qué entonces endurece sus corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón, cuando él los trató severamente dejando ir al pueblo y ellos se fueron? O sea, como quien dice, miren, al final el Señor los va a librar. Y nosotros a ellos los tenemos esclavos. Aprendamos la lección que los egipcios pasaron y Faraón, que ahí estuvieron esclavos y Dios los libró, pero les envió juicios. Y eso está cayendo entre nosotros. Estos fueron inteligentes y dijeron, no, dejémoslos ir, ya no los sometamos a ellos. Entonces, hermano, aquí hay una lección. Dios te libró y Dios me libró de la esclavitud de Egipto, de la que yo no podía salir, pero con mano poderosa Dios nos sacó por medio de nuestro Moisés, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero ahora estaban en la tierra que Dios les había dado, su heredad. Y lo más tremendo, hermano, que dentro de la heredad de Dios, ellos eran esclavos de los filisteos. Entonces no es lo mismo ser esclavo de Egipto que ser uno esclavo en la tierra donde Dios te tiene, donde Dios te llamó. Pero esclavo de qué, si ya no están los egipcios. Pues esclavo de los filisteos, hermano. Esclavo del amorreo, esclavo del fereceo, del geseo y de todos esos feos, como dice mi hermano. Entonces, cada uno de ellos son áreas de nuestra alma, hermano, que no nos dejan caminar, no nos dejan avanzar y que nos quitan el gozo de la presencia de Dios, como que nos alejáramos del arca. Eso es contristar al Espíritu Santo, hermano, el Dios vivo que está dentro de nosotros. Pero mira, hermano, lo que hace Dios, precioso. En 1 Samuel 6:14
dice que el carro llegó al campo de Josué, el Bet-semita, porque dice que los filisteos dejaron ir en un carro con 2 bueyes y 5 tumores, 5 ratones de oro y 5 tumores de oro como ofrenda al Señor, y la regresaron a Israel. Y dice que llegó a la ciudad de Bet-semes. Bet-semes significa casa de sol o casa que brilla. Mi hermano, ¿qué significa eso? Que el pueblo que andaba en tinieblas, dice la palabra, vio gran luz. Es decir, el arrepentimiento, hermano, abre la puerta para que nuevamente pueda resplandecer Cristo en tu vida. Cuando el Señor dice despiértate, es arrepiéntete. Tú que duermes de entre los muertos, es decir, que habías andado como muerto, no siendo muerto, porque un dormido no es lo mismo que un muerto. Le dice, y te va a resplandecer Cristo. Y dice que llegó al campo de Josué. Josué significa salvación de Dios. Mi hermano, el Señor haciéndonos volver al gozo de nuestra salvación. Cuando hemos entendido cómo es que nos hemos alejado del Señor, cuando hemos entendido esos momentos que tenemos de sin gozo, ya dudando del Evangelio, hermano, ya abajo, viene el Señor y espera de ti que vuelvas a Él en arrepentimiento. Entonces va a resplandecer sobre ti y vas a tener nuevamente el gozo de tu salvación. De ahí que disfrutes nuevamente lo que tenías. Y vuelvo a la pregunta del principio, ¿qué tienes, hermano? Pues nada más y nada menos que la presencia de Dios. Eso es lo que tienes. Eso es lo que debes guardar, conservar, mantener y cuidar. Es lo que decía el apóstol Pedro, que cuidemos una salvación tan grande. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos que hay esperanza, porque hay un Dios vivo que nos va a hacer volver nuevamente al gozo de nuestra salvación y resplandecer en nuestros corazones Cristo, porque somos hijos de luz, somos llamados a brillar en medio de las tinieblas. Ningún hijo se debe perder, hermano, mientras hay unos padres que clamen, y el Señor cumplirá su promesa de que hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Así que si has perdido el gozo, si has perdido la presencia de Dios, recuérdate, el arca está ahí. El arca está ahí en tu corazón, la presencia de Dios, el Espíritu que está vivo en ti, está en tu corazón, pero puedes sentirte no fortalecido, desmayado, pero hoy el Señor quiere que prestes tu corazón, des tu corazón, tu mente, la renueves en el entendimiento de que puedes volver al Dios vivo. Y no me refiero que vuelvas del mundo, no, aunque si alguien está ahí, pues qué bendición que pueda salir de esa esclavitud, sino puedes volver al Dios que tú conoces y sentir nuevamente esa revelación de la palabra, esa guianza del Espíritu, esa voz que te va guiando, esa voz que te va a fortalecer y que te hace sentir amado como hijo, sabiendo que tienes padre y que no andas huérfano, hermano, y que todo recuerdo del pasado que venga puede decir, sí, Señor, es cierto, porque el diablo es especialista en eso, en traerte el pasado para hacerte bajar, decirle, sí, eso era, pero ahora soy hijo de Dios, con promesa de una redención tan grande como no se ha visto. Así que, hermano, te dejo con esas palabras en el nombre del Señor, que te fortalezcas en Cristo Jesús y que aprecies lo que tienes, la presencia de Dios. Dios te bendiga. Pues bien, mis hermanos, pasamos ahora a orar por las peticiones que han venido a la radio y
Pues en este caso, como siempre hacemos, empezamos por las peticiones de sanidad, después por las de situación económica y trabajo, por restauración familiar, salvación, liberación. Que el Señor ponga su mano en cada una de ellas. Hermano José Francisco Delgado pide oración por sanidad, tuvo un accidente y necesita operarlo por el brazo. Aníbal de León por salud también. Aira Catalina Rojas también, igual que Dora Elena Pérez. Yoli Orozco por la sanidad de la nena Claudia Riola, dice. Edith Marina está muy mal de salud. Ana María Hernández, dolor de colon. Carlos David, vamos a operar de una hernia. También a Edgar tienen que operarlo. Alexa de 7 años con síndrome nefrótico, dice, de los riñones. Emma Alia Núñez, niña 3 años con urticaria severa. El lindo Mérida, desde la tercera se fracturó la columna, tienen que operarlo. José Ramírez es de la tercera y tiene cáncer en el estómago. Natividad, oración por sanidad, le están fallando los riñones y no tiene cartílago en sus rodillas, por lo que tiene mucho dolor de piernas y sufrió de calambres. Juan Francisco Sutú, oración por su salud. Enrique Muñoz tuvo derrame y se encuentra delicado de salud. Nelson Pérez por sanidad de su suegra, está hospitalizada en el intensivo con una infección. Pelicó Vázquez por salud, igual que Patricia Pelicó y Modesta Vázquez. Roberto Sebastián por su mamá Nilda. Dulce Catherine, sanidad de su vientre, tiene que hacerle exámenes. Mara por su salud. Manuel Pérez, su salud, tiene 80 años. Francisco Chuc, diabetes, mucho dolor de sus pies. Carlos Jiménez, postrado en cama, no saben qué tiene. Santiago Vázquez, tiene que operar. Olga Ceseña por su salud. Heidi Andrea por su bebé, se encuentra embarazada. Manuel Chinchilla, sanidad de la próstata. Manuel Pérez, Benito Rodas, Yasmin Roberto, Tania Carolina, Yasmin Scarlett, Sandra Pelicó, familia Hayes Gil, Alba Orozco, Wendy Castro Cruz, Ángel Steve Castro, Carlos Andrade, Héctor Santiago, familia Rivera, piden por su salud también. Omar pide por la sanidad, tuvo un accidente. Brenda Ostarte, José Alfredo Martínez, Luis Ruiz, Jordano Sarceño, María Caría, Marisol Cruz, María Trujillo, Néstor Eliú, Dulas Corso, Cindy Gómez, Carla Vigaín, piden por su salud. Félix Hernández Chac lo van a operar de una hernia. Y también la familia Hernández Lima, Patricia Castro, Edgar González, Maritza Marroquín la van a operar. Blanca Estela Carranza, artritis reumatoidea. Carmen Cortés tiene diabetes. Santiago Cotzajay es un bebé. Pedro Cotzajay por su salud. Susana Cotzajay por su sanidad, igual que Jason Andrés. Daniel Sam, María Elvira también. José Julián por su salud tiene vómitos y diarrea. Y Julio por su salud le dio un derrame, igual que Wendy El Carmen pide por su salud. Leslie Stephanie, Susana Ludwig Arredondo, Yanisa de Pérez, Jocelyn Guadalupe Pineda, Guadalupe Monroy, Aida Yolanda, Marisol Casia, Lucy Monroy, Adriana Sac, embarazo de alto riesgo, Mario Ernesto Solares, Rudy López Estrada, Lourdes Morales Azudia, pide por su salud todos ellos. César Montenegro tiene cáncer, Mayra Marroquín, cáncer en el pulmón, Adrián, cáncer en la encía, igual que Brenda. Eva Alexandra, oración por sanidad, tiene neumonía. Soraya Miranda,
Oración por sanidad, tiene cáncer de mama y va a iniciar proceso de quimioterapia. Amén. Así que mis hermanos amados, no solo vamos a orar por la sanidad de mis hermanos, sino también por provisión económica, por salvación, si alguno no conoce al Señor, por sus familias, que también tienen situaciones, porque la familia es probada en estos procesos, que haya unidad familiar, restauración y liberación por cada uno de ellos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú conoces cada petición que hemos mencionado, Señor, y aún las que quedaron sin mencionar, Padre, pero que tú conoces, y también de mis hermanos que están ahí escuchando, Señor, sus peticiones. Hoy las ponemos delante de ti, delante del trono de la gracia, Señor, para que tú envíes el oportuno socorro a cada uno. Padre, aquellos hermanos que están padeciendo de enfermedades, Señor, irreversibles muchas veces. Padre, que tú hagas un milagro, no solo en sus cuerpos, sino en sus almas, Señor, para que a través de ellos, Señor, ellos te conozcan más. Y si alguno no te conoce y no ha venido a tus pies, Señor, obres tú con arrepentimiento y los salves, Padre. Como dice tu palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Señor, que quita toda dureza del corazón, todo argumento lógico, y que sea el poder de tu Espíritu Santo que convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que podamos venir al arrepentimiento y a salvación en tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido también por esa provisión económica, si falta trabajo, si falta un empleo, Señor, si ingresos. Padre, abre las ventanas de los cielos, Señor. Sabemos que el corazón es probado también, y que mis hermanos, Señor, puedan salir victoriosos y aprobados, Señor. Que tú te muestres en medio de la necesidad que tienen, por favor, Señor. Y si en estas familias falta salvación, revélate a sus vidas, Señor, poderosamente, como un día nos abriste los ojos de nuestro entendimiento para ver a Jesucristo nuestro Señor. Así venga sobre ellos la luz que alumbra a todo hombre, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, que si hay distanciamiento entre padres e hijos, si hay, Señor, rotas algunas relaciones de esposos, Padre, te pedimos que hagan milagros, prodigios y maravillas, Señor, y haya reconciliación familiar, haya restauración, sanidad, también, Señor, en la familia. Te lo pedimos, Padre amado. Y liberación también, Señor, si hay opresión del diablo, reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Toda atadura del diablo la atamos y ligamos, Señor. Trae libertad a tu pueblo, Señor, para que pueda ir y adorarte, Señor, y presentarse, Señor, y adorar y bendecir tu nombre. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.